Saludos estudiantes del curso Sistemas Operativos, les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con ustedes en esta clase sincrónica del día de hoy y que tiene que ver con este capítulo de administración de procesos y CPU. Y pues en la continuación, espero que hayan revisado los videos previos con la comunicación sincrónica de la semana anterior y el video también de la clase, el video de la clase sincrónica y de la clase asincrónica. Y que hayan revisado también, es obligación, les recuerdo, tienen que estar revisando los libros de texto, Tannenbaum, o este de Operating System Internals and Design Principle de la editorial de Pearson, de Stalin. Entonces tienen que estar revisando toda esa bibliografía. Bien, vamos a ver algunos, antes de continuar con la clase y pues lo que nos corresponde, lo que tiene que ver con comunicación entre procesos. Igual vamos a hacer clase sincrónica como hasta las 7 y después yo les grabo una clase asincrónica que por ahí les voy a estar comunicando para que ustedes lo revisen. Adicionalmente también quiero decirles que les he publicado acá en mediación pues alguna información que ya vamos a revisar. Bueno, vamos a continuar acá con esta parte de comunicación entre procesos y por aquí entramos con qué son condiciones de carrera, que es muy importante. Son situaciones en las que dos o más procesos leen o escriben datos compartidos de memoria compartida, y el resultado final va a depender de quién se ejecuta y exactamente cuándo lo hace. Eso es tomado del libro de Tannenbaum de Sistemas Operativos Modernos. Los procesos entran en competencia al tratar de acceder a lo que se llama las regiones o las secciones críticas. ¿Por qué? Porque compiten por recursos. Y en esa competencia por recursos, los procesos pues entran en conflicto cuando quieren competir por el mismo recurso. La ejecución de un proceso puede influir en el comportamiento de los procesos que compiten. Esa competencia entre procesos obliga a plantear una solución para tres posibles problemas de control muy comunes en procesos. Primero es la necesidad de lo que se llama la exclusión mutua, que lo vamos a empezar a ver acá con todo este tema de comunicación y concurrencia entre procesos. Después lo que tiene que ver con interbloqueo o lo que se llama el deadlock, que se puede producir con la exclusión mutua. También se puede, uno de estos problemas puede llevar a otro. Pues por un lado tenemos la exclusión mutua, por otro lado tenemos el interbloqueo, pero la exclusión mutua puede llevar al interbloqueo. A ver, recuerden que, yo estoy explicando esta temática, pero estoy asumiendo de que cada una y cada uno de ustedes ya hicieron la lectura correspondiente. Siempre hago este recordatorio. Es obligación de hacer la lectura previa para que podamos estar sintonizando el mismo canal, que podamos estar sincronizados, porque si no, pues difícilmente van a poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, el tercer problema de control tiene que ver con algo que se llama la inanición. La inanición se refiere a negar indefinidamente el acceso de un recurso a un proceso. Entonces, ese proceso, al existir inanición, pasa a convertirse en un problema para el computador, para el procesador, para el sistema operativo, porque puede provocar un colapso total, puede provocar errores y que el sistema colapse. Imagínense en N cantidad de procesos que de pronto entren en inanición, que es que se les niega indefinidamente el acceso a un recurso. Entonces, a ver, y si se están ejecutando, pues puede provocar ahí un problema mayor para el sistema operativo. La ejecución entonces de un proceso puede influir en el comportamiento de todos los procesos que compiten por recursos, ¿sí?
Por ejemplo, si dos procesos desean acceder a un recurso del sistema operativo, será quien le asigne el recurso a uno y el otro proceso tendrá que esperar. Entonces, el sistema operativo, a través de algún componente, qué sé yo, el planificador y a través de algún algoritmo de planificación que ya vamos a ir viendo, es el que tiene que decidir y también, pues, dependiendo de otros factores, como por ejemplo la prioridad. Hay procesos que tienen una prioridad mayor a otros y entonces, de acuerdo a eso, será el sistema operativo el que le asigne los recursos a un proceso y por cierto tiempo, de acuerdo al algoritmo que utilice y que pueda garantizar que los otros procesos que también ahí están en competencia por recursos, pues, en algún momento puedan tener acceso a esos recursos. Cuando hay procesos en competencia, se deben solucionar esos tres problemas porque si no se hace, pueden interbloquearse, producirse un deadlock ahí colectivo, que es un interbloqueo entre... ok, entonces, por ahí también es parte de lo que vamos a ir viendo, de cómo se logra esa comunicación y cómo se logra esa sincronización entre los procesos. Para poder entender un poquitito más esto de las condiciones de competencia, vamos a ver el ejemplo de lo que se llama un spooler de impresión. El directorio, por llamarlo de alguna forma, del spooler va a tener un número determinado de ranuras, ¿sí? Entonces acá yo voy a ir marcando lo que vamos viendo, que sería como el directorio del spooler de impresión. Y aquí vamos a ver un ejemplo específico de dos procesos que desean acceder a la memoria compartida al mismo tiempo. Tenemos el proceso A, desea imprimir el trabajo 1 y el proceso B, pues desea imprimir el trabajo 2. Y pues acá está el spooler. El spooler tiene ese número de ranuras y cada uno de los procesos pues quiere ejecutar lo que tenga que ejecutar. Entonces dice, en este caso vamos a ver que vamos a utilizar dos variables compartidas para la gestión de los procesos. Una variable que puede ser la de out o de salida y la otra la de in de entrada. Dice que la de salida tiene un valor de 4 y la de entrada tiene un valor de 7. La de salida apunta al siguiente archivo o fichero a imprimir. ¿Sí? Entonces quiere decir que en este caso, en este directorio del spooler, en esta ranura 4, que dice que ahí está esa variable de salida, va a apuntar al siguiente fichero a imprimir y el in o entrada va a apuntar a la siguiente entrada libre en el directorio del spooler. Quiere decir que la siguiente entrada libre acá es 7. ¿Por qué? Porque vean que en 4, que es donde tiene el siguiente fichero de imprimir, dice que está ABC. En 5 hay algo que se llama proc.c. En 6 hay algo que se llama proc.n. Y entonces aquí es donde se supone que esos son ya trabajos que están ahí en la cola del spooler de impresión, en el directorio del spooler. Y entran los dos procesos, el proceso A y el proceso B entran simultáneamente y quieren pues poner sus trabajos ahí en la siguiente entrada libre del directorio del spooler al mismo tiempo acá. Entonces, como ya sabrán, esto nos puede provocar un problema ahí a nivel de memoria y a nivel de acceder a los recursos, porque, a ver, ¿quién coloca? El A puede colocar su trabajo y el B también, y cuál es el que se va a quedar. Eso me puede provocar aquí un problema de pérdida de información. Uno de los dos, si no se sincroniza esto bien, no existe una buena comunicación entre estos procesos, pues el resultado va a ser inesperado. Se va a imprimir alguno de los dos trabajos cuando, si es un usuario que está enviando sus trabajos o N usuarios, todo el mundo quiere que su trabajo se imprima y no que se pierda ahí en el limbo. ¿Okay? Entonces, supongamos aquí que esos dos procesos, proceso A y proceso B, deciden encolar su fichero para impresión o su archivo para impresión en una forma casi simultánea. En algunos sistemas operativos, los procesos que trabajan
en conjunto pueden compartir cierto espacio de almacenamiento en el que pueden leer y escribir datos. El almacenamiento compartido puede estar en la memoria principal. Normalmente va a estar en la memoria principal, ¿sí? Posiblemente en una estructura de datos del kernel o puede ser algún archivo compartido. La ubicación de la memoria compartida no va a cambiar la naturaleza de la comunicación o los problemas que puedan surgir en el momento en que los dos procesos entran en forma casi simultánea y quieren acceder a la siguiente ranura libre del spooler de impresión para colocar su trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué más está ocurriendo acá. Pues vamos a ver, cuando el proceso desea imprimir, pues introduce el nombre del archivo en la ranura libre del spooler. Otro proceso, que sería un demonio de impresión, en Unix los procesos se llaman demonios, sobre todo los procesos que se ejecutan en segundo plano se llaman demonios. Y en este caso, el que tiene que ver con la impresión sería un demonio de impresión. Comprueba, pues en forma periódica si hay archivos. Ese demonio de impresión es el que comprueba ahí en el directorio del spooler si hay archivos o ficheros que deban imprimirse. Si los hay, los imprime y luego los elimina. O elimina sus entradas o nombres del directorio del spooler. Ahora, entonces imaginemos en este caso que nuestro directorio pues tiene esa cantidad de ranuras, ahí n cantidad de ranuras numeradas como estamos acá, y pues cada una de ellas va a contener un nombre de un fichero ahí que quiere, un archivo que quiere imprimir. Entonces están esas dos variables de entrada y salida, o in y de out, donde les explico que en el caso del int apunta a la siguiente ranura libre, y en el caso del out o el salida que dice ahí, apunta al siguiente fichero o trabajo que quiere imprimir. Pues está muy bien este concepto, se supone está sencillo, pero ¿qué pasa cuando hay dos procesos que A y B, esos dos procesos, o proceso A y proceso B, que deciden eh, poner en cola un archivo para imprimirlo? ¿Okay? Entonces esto me puede generar múltiples problemas para avanzar. ¿Y qué problemas son los que me pueden generar? Bueno, en esta filmina que está acá es donde podemos ver qué es lo que está pasando. A ver, supongamos que el proceso A viene y lee el valor de entrada o de in y almacena en esa ranura que tiene, la siguiente ranura está en la posición 7. Listo, ya dejó su trabajo ahí. Y resulta que es un proceso que tenía lo que se llama un quantum de tiempo para ejecutarse. Eso lo vamos a ver más adelante con los algoritmos de planificación de procesos. ¿Y qué quiere decir esto? Que se le venció su tiempo de ejecución y ya, termina en ese momento, guarda información de por dónde quedó el proceso para que después cuando el planificador lo vuelva a pasar a estado ejecutando, se recuerdan los estados de los procesos, él se dé cuenta por dónde había quedado y pueda continuar su trabajo. En este caso pueda continuar imprimiéndose. Entonces él ya dejó aquí colocado en la ranura el trabajo y dice que siguiente estaba apuntando ahí a la posición 7. En este caso de la variable de entrada ahí. ¿Qué pasa? Él fue un segundo proceso, un proceso B, y viene y lee el valor de in o de entrada, se da cuenta que está en 7, porque ese solo lo leyó y no actualizó. Entonces igual deja siguiente en 7, actualiza el valor, entonces este sí le dio chance, ahora in va a estar en 8, que es la siguiente ranura libre para colocar los trabajos que se tienen que imprimir. Escribe el trabajo 2 en la ranura 7, por supuesto, sale, hace otras cosas y se le acaba su quantum de tiempo. Ahí se le acabó. ¿Listo? ¿Ok? Entonces viene y dice, ya pasó nuevamente
al proceso 1, volvió a entrar el proceso 1 ahí ya. Actualiza el valor de la entrada, también lo pone en 8 porque él tenía una vista donde ese valor era 7. ¿Okay? Cuando él se salió, él guardó 7. Vino el otro proceso, actualizó, pero él no se dio cuenta de eso. Actualiza, pone el valor de IN o de entrada en 8, escribe también el trabajo en la ranura 7, ¿sí? ¿Qué pasa? Le cae encima el trabajo puesto por el proceso B, lo actualiza y escribe en la ranura 7, sale y hace otras cosas. ¿Qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo un problema de comunicación y de sincronización de procesos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que se va a perder uno de los dos trabajos cuando en realidad el spooler de impresión lo que tenía que hacer era satisfacer todos los procesos que estén enviando trabajos, en este caso a la cola de impresión y poder imprimir todos. Entonces lo que va a ocurrir es que si ese proceso B fue lanzado por el usuario B y el proceso A fue lanzado por el usuario A, pues el usuario A podrá recoger su trabajo, pero el usuario B dice que raro, ¿qué pasó con mi trabajo? Algo ocurrió porque nunca se imprimió. El usuario B va a esperar ahí, va a ir a la impresora y nunca llegó su trabajo. No sé si ahora ya no se acostumbra a imprimir tanto, pero vieran que en un pasado reciente, no muy lejano, ¿sí? Eso le pasaba. Uno enviaba a imprimir por red, ahí estaba uno con su usuario de dominio en ucr.paraíso2, donde corresponda. Y entonces enviaba una impresora que estaba en red ahí. Entonces ya mandé el trabajo a imprimir. Y cuando llegaba la impresora nunca salía. Y dice, ¿qué pasó? Y se iba a verificar la cola de impresión que le aparecía ahí en la computadora y decía que el trabajo no estaba porque ya lo desaparecía, ya lo había eliminado. Quiere decir que ya se supone que el spooler de impresión lo había impreso y nunca se imprimía. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Un problema de comunicación y de sincronización de procesos. Entonces, esto es lo que se llama condiciones de carrera, ¿sí? Cuando dos o más procesos quieren acceder a un recurso compartido al mismo tiempo. Aquí los dos procesos estaban accediendo a un recurso compartido que era la siguiente ranura donde tenían que colocar ese trabajo en cola, pero como era un recurso compartido y no se tuvo esa previsión de que solo un proceso pudiese acceder en un momento determinado a ese recurso, entonces la sincronización no se dio y probablemente lo que estaba pasando es que uno de los procesos se iba a perder precisamente por lo que les estoy comentando de esas condiciones de carrera. ¿Ok? Y entonces eso es parte de lo que pues tenemos que tomar acá cuidado y tenemos que procurar que se resuelva. Entonces, a ver, siguiendo en esta misma línea, siguiendo acá en esta misma línea, pues tenemos lo que es entonces en este caso, la concurrencia. La concurrencia es la simultaneidad de hechos, por llamarlo de alguna forma. Un programa concurrente está formado por una colección de procesos secuenciales y si quiere autónomos que se ejecutan aparentemente en paralelo, ¿sí? Y bueno, uno podría hablar de que existen tres formas de ejecutar procesos concurrentes. Primero, lo que se llama que los procesos multiplexan sus ejecuciones sobre un único procesador, ¿sí? Eso se llamaría multiprogramación, que es este caso que vemos por acá. Entonces, los procesos multiplexan sus ejecuciones sobre un único, al hablar de que multiplexan es como que intercambian la ejecución, ahí se intercambian los procesos para simular de que aunque se tenga un solo procesador, una sola CPU, la CPU pues pasa de un proceso a otro en forma tan rápida que pues da la apariencia de que existan varios
procesadores que estén abasteciendo a en realidad son millones de procesos que se estén ejecutando. Okay, vean que acá dice un programa concurrente es aquel que en ciertas unidades de ejecución internamente secuenciales, ya sean procesos o threads, o sea, hilos, se van a ejecutar en forma paralela o simultánea. Entonces, incluye estos tres aspectos: la comunicación entre procesos, la compartición y competencia por recursos, la sincronización de la ejecución de varios procesos, la asignación del tiempo de CPU o de procesamiento a los procesos, y entonces surgen estos tres entornos que son las tres formas de ejecutar procesos concurrentes. La segunda forma son procesos que multiplexan o intercambian sus ejecuciones sobre un sistema multiprocesador, que es este segundo caso que estamos viendo acá. Un sistema multiprocesador de memoria compartida, lo que se llama un multiproceso. Y el tercer caso son procesos que multiplexan sus ejecuciones en varios procesadores, pero que no comparten memoria, lo que se llama un procesamiento distribuido. No comparten memoria porque están en terminales diferentes, ¿sí? Realmente concurrencia uno podría asociarlo con paralelismo. Cuando uno habla de concurrencia, o a ver, que dice que los procesos son concurrentes, podríamos decir que son procesos que se ejecutan en paralelo. ¿Ok? Bueno, acá tenemos esta otra filmina, donde podemos ver que en un sistema, lo que se llama un sistema multiprogramado, que como les dije es con un solo procesador, los procesos se intercalan para dar apariencia de que se están ejecutando en forma simultánea. Entonces aquí vemos el proceso 1, aquí se viene ejecutando, se detiene un momento su ejecución para dar cabida a un segundo proceso. Este a su vez acá se detiene su ejecución para dar cabida a, perdón, de nuevo aquí al primer proceso. Aquí me devuelvo hacia arriba, lo voy a borrar acá y lo voy a volver a hacer. Se viene ejecutando acá un proceso, da cabida a un segundo proceso, este detiene su ejecución, el primer proceso, para dar cabida al segundo. El segundo detiene su ejecución para dar cabida otra vez al primer proceso, el cual detiene su ejecución para dar cabida a un tercer proceso. Este detiene su ejecución para dar cabida al segundo proceso nuevamente. Este pues o finalizó o detiene su ejecución para dar cabida nuevamente al primer proceso, que este ya finalizó acá. Probablemente el tercer proceso también ya finalizó acá. En un sistema con varios procesadores, o sea, N procesadores, ese primer ejemplo era con un procesador, con N procesadores, pues no se tiene ese problema, entre comillas, que se tiene o que se tenía con los sistemas de un monoprocesador. Ahora con los procesadores modernos, que son de varios core, ya vamos a tener un escenario como el que está acá abajo, que ven que se están ejecutando los tres procesos en diferentes core, en diferentes núcleos ahí de los procesadores, y pues entonces no se tiene, casi que se están ejecutando ahí, aunque quizás se detenga momentáneamente la ejecución, dice, procesos se superponen ahí. Puede ser que en algún momento como este de acá, vea que ya el otro se está ejecutando en un procesador y el siguiente proceso también, ¿verdad? Igual con este caso acá del proceso 3 y el proceso 1. Por tener varios procesadores ahí ya se soluciona mucho. Igual a ver, me puede acarrear ahí problemas porque siempre recuerda la competencia entre procesos y lo que es la sincronización y la comunicación entre procesos, condiciones de carrera, cuando dos o más procesos quieren acceder a un mismo recurso compartido al mismo tiempo, pues, y el resultado va a depender de quién se ejecutó o quién ejecutó qué y en qué momento. Entonces eso es parte de estos problemas que se tienen que resolver. ¿Ok? Y aquí es donde entramos al capítulo muy importante en comunicación de procesos, que tiene que ver con las regiones críticas. La región crítica, o cuando se habla de regiones o secciones críticas,
Esto tiene que ver, o es cuando un proceso tiene acceso a memoria compartida. Eso es una región crítica, cuando un proceso tiene acceso a memoria compartida de archivos o realiza labores críticas que pueden llevar a conflictos. Y entonces la pregunta que se plantea acá es cómo evitamos esas condiciones de competencia entre procesos. Y la respuesta es sencilla, por medio de algo que se llama la exclusión mutua. Esa exclusión mutua es un mecanismo que se emplea en el diseño de sistemas operativos para evitar precisamente que se den problemas de competencia entre procesos por recursos. Se basa en definir lo que se llama una zona o una región crítica, la cual va a estar marcada por instrucciones que hacen uso del recurso en competencia, que también se llama, así como se llaman, regiones críticas. Ahí se van a disponer de recursos críticos. Estas regiones críticas probablemente van a estar en memoria compartida, porque en memoria compartida ahí es donde se van a tener que acceder a recursos críticos, que son recursos, los mismos recursos que tengan que ser accedidos o que se requieran para la ejecución de varios procesos, pero que no se puede, esos recursos no se les puede dar a varios procesos al mismo tiempo. Entonces aquí es donde hay que emplear mecanismos para lograr lo que se llama esta exclusión mutua, que es esa cierta forma de asegurar que si un proceso está utilizando una variable o un recurso compartido, los demás procesos no podrán hacerlo en forma simultánea. Ok, entonces, muy bien. Entonces, bueno, acá también a la derecha está el ejemplo de, déjame para volverme acá. Acá a la derecha está este ejemplo. Aquí tenemos dos procesos. El proceso A, él entra a su región crítica. Una vez que entra ahí a su región crítica, le pone un candado. El proceso B no puede entrar a la región crítica o no puede acceder. Cuando el proceso A entra a una región crítica, probablemente esté accediendo a un recurso crítico, un recurso que solo él va a poder utilizar. Entonces el proceso B probablemente también ocupa ese recurso. Él hace un intento acá en este tiempo 1, eso es una línea de tiempo, y no puede. Después en un tiempo 2 vuelve a hacer el intento y no, porque el proceso A todavía no ha salido de su región crítica. Entonces, ¿qué hace ese proceso B? Pues tendrá que bloquearse o tendrá que irse a un estado ahí de durmiendo. Eso lo vimos en los estados de los procesos, y se queda ahí porque él pues hace el intento de entrar a la región crítica, no puede entrar. O sea, él quiere acceder a un recurso y quiere bloquearlo, ese recurso, porque es un recurso que tiene que compartir con el proceso A, pero resulta que ya el proceso A lo está utilizando. Entonces, como él no puede continuar este proceso B, tendrá que bloquearse, tendrá que irse a un estado de durmiendo, y en otro tiempo, en otra línea de tiempo ahí 3, en el tiempo 3, ya vuelve a preguntar a ver si ya se liberó ese recurso. Se dio cuenta que ya el proceso A salió de su región crítica, y entonces dice, ok, aquí yo entro a mi región crítica y me bloqueo para que, o bloqueo los recursos críticos a los que tengo que acceder para poder continuar ejecutándome. Y en este momento, entre el tiempo 3 y el tiempo 4, aunque A tratara de intentar acceder a ese recurso crítico, que en este caso, un recurso crítico compartido que está siendo utilizado por B, no podría. Entonces B, pues se queda el tiempo que tenga que quedarse ahí, o de acuerdo al tiempo que le asignó el planificador de procesos a través de algún algoritmo de planificación, se sale de su región crítica y sigue. Esto es una forma de lograr exclusión mutua mediante regiones críticas, ¿sí? Mediante esas regiones críticas que, como les digo, es esa forma, a ver, mediante la región crítica, que es cuando tiene que acceder a algún recurso crítico que no puede, tiene que ser compartido entre procesos, pero que solo un proceso puede acceder a la vez. Y pues a través de mecanismos como la exclusión mutua se puede lograr acceder a la región crítica. Pero entonces, a ver, ¿cuáles son los requisitos? Pregunto yo, o aquí lo vamos a ver, los requisitos para lograr que se dé la exclusión mutua. En este caso, recordemos la definición: exclusión mutua
es esa cierta forma de asegurarte que si un proceso está utilizando un recurso compartido, los demás no van a poder utilizarlo. Y entonces ese mecanismo lo utilizan los sistemas operativos para evitar que se den problemas de competencias por recursos a través de la exclusión mutua. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para lograr la exclusión mutua? Acá está, solo un proceso debe tener permiso para entrar en su región crítica en un momento dado. Solo un proceso. Un proceso que se interrumpe en una región no crítica debe hacerlo sin interferir con los otros procesos. Y es cierto, a ver, si un proceso se interrumpe en su región crítica, sí es un problema serio. ¿Por qué? Porque al interrumpirse no liberó la región crítica y entonces puede llevar a otros problemas de control como el deadlock y la inanición, que nunca puede acceder a un recurso compartido. Pero si un proceso se interrumpe en una región no crítica, pues no afecta a nadie más que a sí mismo, no afecta a los demás procesos. Entonces podrá hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? Y en el primer punto, pues no pueden haber dos procesos de manera simultánea dentro de las regiones críticas. Eso es cierto. El tercer punto, pues dice que no puede permitirse el interbloqueo. Les estoy diciendo que son los tres problemas de exclusión, los tres problemas de control. La exclusión mutua, el interbloqueo o el deadlock y la inanición. La exclusión mutua puede llevar al segundo y al tercero. A ver, en este punto 3 de que no puede permitirse el interbloqueo o la inanición, ningún proceso que se ejecute fuera de su región crítica debería o puede bloquear a otros procesos. Ninguno, no tiene sentido. Ningún proceso que se vaya a ejecutar fuera de su región crítica debería bloquear a otros procesos. No tendría por qué. Después dice, si ningún proceso está en su región crítica, cualquier proceso que solicite entrar a la suya podrá hacerlo, ¿cierto? Si nadie está en la región crítica y hay un proceso que tiene que acceder a algún recurso compartido y que necesita entrar en su región crítica y no permitir que los demás accedan a ese recurso, pues lo va a poder hacer sin tener que esperar a entrar en su región crítica. ¿Ok? Ok, vamos a ver. No se debe suponer sobre la velocidad, pues eso tiene que ver con que todos los procesos tienen, o a ver, no podemos suponer que en una computadora se tenga un monoprocesador o multiprocesador, eso tiene que ver con eso. Y un proceso permanece en su región crítica por un tiempo finito. Eso sí es importante. Esto sí es importante decirlo porque si un proceso se queda ahí más tiempo o se queda en forma indefinida en su región crítica, también puede provocar consecuencias como interbloqueo, deadlock, inanición, que los demás procesos nunca puedan acceder a recursos compartidos y en general un colapso del sistema. Bien. Y entonces, claro, ya pues vimos los requisitos para lograr la exclusión mutua. Ahora vamos a hablar de que hay mecanismos para lograr la exclusión mutua. Mecanismos para lograr que se dé la exclusión mutua. Ok, ¿cuáles son esos mecanismos? Pueden ser mediante el uso de las regiones críticas, que lo acabamos de ver, que cada proceso entra a su región crítica y porque va a acceder a recursos compartidos. Ese ya lo vimos. Después puede ser lo que se llama con espera ocupada. Hay aquí soluciones que son por software, cómo se puede lograr esa exclusión mutua a través de estos mecanismos. Hay soluciones que son por software y otros por hardware. La segunda es lo que se llama con espera ocupada. Y con espera ocupada se puede ver de varias formas, deshabilitando interrupciones, lo que se llaman variables de candado, lo que se llama alternancia estricta, soluciones de Peterson e instrucciones TSL, que es por hardware. Eso sería con espera ocupada. Después, el otro mecanismo para lograr la exclusión mutua es, se llama Sleep and Wake Up, que es dormir y despertar. Y en este caso de dormir y despertar podríamos ver el problema, famosísimo problema del productor y el consumidor. El otro mecanismo son los semáforos, también podríamos ver productor y consumidor, pero utilizando semáforos. De hecho, en Sleep and Wake Up, semáforos, sí, por ahí lo podemos crear
en un laboratorio, 5, que se llaman los mutexes o mutexes, como quieran verlo. Y también vamos a hacer un laboratorio que va a utilizar este mecanismo para lograr exclusión mutua entre procesos, utilizando mutexes, pero con pthreads, con hilos. Después está con monitores también, paso o transmisión de mensajes. También puede ser el problema del consumidor con paso de mensajes y lo que se llaman barreras. Son todos los mecanismos que ustedes pueden encontrar ahí en la lectura de este tema 2 del curso. A efectos de laboratorio, utilizando los mutexes con hilos acá, utilizando la librería de Pthread de ANSI-C. El semáforos también lo vamos a ver acá con productor y consumidor, sus dos casos de estudio por ahí. ¿Por qué monitores y estos otros no? Monitores no, no, me interesa como estos dos casos de estudio, semáforos y mutexes para utilizar ahí en las librerías. Monitores, por ahí puede encontrar uno una solución tal vez en un lenguaje de más alto nivel como Java. Vamos a ver en detalle qué significa cada uno de estos mecanismos para lograr la exclusión mutua. Recuerde, para lograr la exclusión mutua tenemos lo que es exclusión mutua con espera ocupada, que es el que estamos viendo acá el primero, y con espera ocupada tiene todas esas variantes. Ok, ¿qué será esto? A ver, mientras un proceso, o podríamos decir uno acá, a ver, mientras un proceso esté ocupado actualizando la memoria compartida en su región crítica, ningún otro proceso va a poder entrar a su región crítica y ocasionar problemas. Y para esas, lo que se llama esas PET, pues podemos tener soluciones por hardware, que es habilitando interrupciones, y otras soluciones por software, que puede ser variables de candado, alternancia, Peterson, y otra por hardware, que es TCL. A ver, vamos a ver en detalle cada una de estas. Primero, la exclusión mutua con espera ocupada, recuerde, tiene que ver con la comunicación, sincronización de procesos, tiene que ver con todo el tema de las secciones o regiones críticas, y en este caso estamos analizando mecanismos para lograr la exclusión mutua. En este caso, exclusión mutua con espera ocupada es una solución por hardware, deshabilitando interrupciones. Sería en este caso. Bien, todas las computadoras tienen lo que se llama un reloj de interrupciones, y ese reloj de interrupciones lo que hace es que asegura que ningún proceso acapare la utilización del procesador. Tiene un reloj ahí interno, la computadora. Que cada proceso deshabilite todas las interrupciones, de eso se trata esto. Todas las interrupciones al entrar a su región crítica y las habilite nuevamente al salir. Normalmente una solución pensada eh, en un pasado reciente en sistemas monoprocesadores. Pero es una solución o tal vez un método poco atractivo. No es conveniente dar a los procesos del usuario este poder para desactivar interrupciones. Suponga que no los vuelvan a activar. Entonces eso puede provocar que ocurran interrupciones del reloj y el procesador no se vaya a conmutar con otro proceso, porque si el proceso se deshabilita, ¿qué garantiza? Si hay algún error ahí intermedio, algún problema, no se vuelvan a habilitar no se vuelvan a activar las interrupciones. Entonces, pues acarrea procesos, ¿ok? No funciona en sistemas, si el sistema es multiprocesador, al deshabilitar interrupciones, en este caso por hardware, eh, al deshabilitar interrupciones solo se va a ver afectada la CPU, la unidad central de procesamiento que ejecutó la instrucción. En este caso disable, que es la que deshabilita. Las otras CPUs o las otras unidades de procesamiento o los otros procesadores, para decirlo en un lenguaje más coloquial, pues seguirán ejecutándose y podrán acceder a memoria compartida. Entonces, en sistemas multiprocesadores
es una solución poco atractiva y obsoleta, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? ¿Qué más? En un estado inconsistente pueden producirse condiciones de carrera, solo con spin locks o bloqueo a nivel de hilos funciona. Vamos a ver. Solo con esos spin locks se pueden deshabilitar interrupciones para construir sincronizaciones de más alto nivel. No es conveniente, dada esos procesos en general, esa sería como la conclusión de que no es conveniente dar a los procesos de usuario ese poder a nivel de hardware de que pueda jugar con las interrupciones, porque de igual forma y por hardware puede provocar un colapso total del sistema. A menudo deshabilitar interrupciones es una técnica útil dentro del mismo sistema operativo, pero no apropiado como mecanismo de exclusión mutua general para procesos de usuario. Esa sería como la conclusión de esto. Después también exclusión mutua con espera ocupada, pero utilizando variables de candado. Sería la otra alternativa que podemos encontrar acá. Una sola variable compartida, lo que se llaman variables de candado, que al principio es 0. Cuando un proceso desea entrar a su región crítica, primero tiene que evaluar el valor de esa variable. Esta sí es una solución por software, en este caso. Y entonces, cuando el proceso desea entrar a su región crítica, evalúa el candado. Si es 0, tiene valor de 0, el proceso lo pone en 1 y entra a su región crítica. Si el candado es 1, pues tendrá que esperar hasta que pueda entrar a la región crítica, o sea, hasta que el candado tenga valor de 0. Entonces, un 0 significa que ningún proceso está en su región crítica y un 1 significa que al menos hay un proceso en su región crítica. Esta solución tiene el mismo error fatal del spooler. ¿Recuerdan el spooler de impresión? En algún momento no va a funcionar para todos los procesos. Entonces, a ver, suponga, ¿por qué? ¿Por qué dirían ustedes? Si uno se cuestiona, suponga que un proceso lee el valor de esa variable de candado y ve que es 0. A ver, antes de que pueda fijar el candado 1, hay otro proceso que se planifica, o sea, el planificador mandó a dormir al proceso 1, se le acabó su quantum de tiempo y entró a procesamiento otro proceso. Los otros procesos se planifica para ejecutarse, fija el candado en 1. Cuando el primer proceso se vaya a ejecutar de nuevo, también vuelve a fijar ese candado en 1 porque él se había dado cuenta que estaba en 0. En el momento en que se dio cuenta que estaba en 0, se fue a dormir. Entró otro proceso, lo puso en 1. Se vuelve a activar el proceso anterior, dice está en 0, también lo pongo en 1. Y por tanto van a haber dos procesos que se van a encontrar al mismo tiempo en su región crítica. Descartada esta solución de variables de candado por ese proceso terrible, o perdón, por esa consecuencia terrible de que vayan a haber al menos dos o más procesos en su región crítica al mismo tiempo. Bien, siempre con espera ocupada como mecanismo para lograr la exclusión mutua. Ahora tenemos lo que es la alternancia estricta, y la alternancia estricta en este caso es una solución que requiere que los procesos se alternen, por eso se llama alternancia. Se alternen de manera estricta al entrar en sus regiones críticas. Ejemplo, colocar los ficheros o los archivos en la cola de impresión. Para seguir con ese ejemplo del spooler de impresión. ¿Okay? Bueno, entonces, a ver, en este caso, la variable, hay una variable entera que se llama, vean que aquí está el proceso, este es el proceso 0, en un pseudocódigo, y acá está el proceso 1. Entonces, ¿cómo se puede lograr aquí la exclusión mutua? La variable entera turno, por llamarlo de alguna forma, que al principio va a ser 0, va a llevar la cuenta acerca de qué proceso le toca entrar en su región crítica, ¿sí? Y examinar o actualizar la memoria compartida. Al final de cuentas, entra a la región crítica para acceder a memoria compartida y específicamente para acceder a recursos críticos o recursos compartidos
compartidos por quienes, por varios procesos, y que solo un proceso puede acceder a ese recurso porque seguramente va a tener que modificarlo, y entonces para lograr el éxito de la ejecución concurrente de los N procesos es que se tiene que establecer este candado, este mecanismo para que pueda entrar en su región crítica y solo un proceso pueda modificar esos recursos, que puede ser uno, puede ser N, recursos compartidos a la vez. Entonces en este caso, eh, esa variable entera turno, que al principio del proceso 0, va a inspeccionar turno, descubre que es 0, entra a su región crítica. El proceso 1 también descubre que es 0 y por lo tanto se queda en un ciclo estrecho, evaluando turno en forma continua para ver cuándo se convierte en 1. Entonces vean que es diferente. En el proceso 0, se queda aquí evaluando el valor de turno que sea, mientras sea diferente de 0, en el caso del proceso 1, mientras sea diferente de 1. Entonces el proceso 1 descubre que es 0, ¿verdad? Porque ya el proceso 0 pues le puso ahí a turno el valor de 0. Entonces el proceso 1 se queda ahí en un ciclo estrecho, evaluando turno en forma continua para ver cuándo se convierte en 1. A la acción de evaluar en forma continua una variable hasta que aparezca cierto valor se le conoce como espera ocupada. Y se debe evitar. Esa espera ocupada se debe evitar. O se debe por lo general tratar de evitar, ya que pues desperdicia tiempo de CPU, y aquí lo que queremos más bien es optimizar el tiempo del CPU, o sea, el procesador. La espera ocupada solo se utiliza cuando hay una expectativa razonable de que esa espera sea corta. Entonces, en este caso, a un candado que utiliza esa espera ocupada se le conoce como candado de giro. También para tener ahí, cuando ustedes lo lean ahí en el tema que tiene que ver con la administración de CPU y procesos, este tema 2, en los libros de texto, pues entiendan a qué se refiere. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué más tenemos que decir de esta solución. Esta solución es complicada, como dice, y requiere que los dos procesos se alternen en forma estricta al entrar en sus regiones críticas. Y vimos el ejemplo, sigamos con el ejemplo del spooler de impresión o de la cola de impresión. Ninguno podría poner sus dos archivos en la cola al mismo tiempo, aunque este algoritmo pues evita todas las condiciones de carrera, en realidad no es candidato serio como solución, ya que recuerdan los tres problemas que tenía que resolver: lo de la exclusión mutua, lo del deadlock y lo de la inanición. Lo de la inanición es negar indefinidamente el acceso a un recurso. Aquí puede darse esa, entonces por eso no es una solución factible, porque podría darse la inanición, que es negar indefinidamente el acceso a un recurso a un proceso. Vamos a seguir viendo acá las otras soluciones o o más bien, sí, los otros mecanismos para lograr la exclusión mutua, en este caso a través de la espera ocupada, sería la solución de Peterson, ¿ok? Vamos a ver, esta solución de Peterson realmente es un algoritmo de programación concurrente que permite que dos o más procesos, o en este caso hilos de ejecución, procesos ligeros, puedan compartir recursos sin conflictos, utilizando solo memoria compartida, ¿sí? Y a ver, al combinar la idea de turnos de la solución anterior, recuerda que era la solución de alternancia estricta y la solución de variables de candado, esas soluciones anteriores, entonces al combinar la idea de tomar turnos con la idea de variables de candado, o sea, de las dos soluciones anteriores, y las variables de advertencia, un matemático holandés llamado Dekker, en este caso, fue el primero en idear una solución por software para el problema de la exclusión mutua, ¿sí?
Vamos a ver, esa solución inicial de Deckers llegó a ser obsoleta. Después apareció este otro algoritmo de Peterson que consiste en estos dos procedimientos o métodos, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿sí? Escritos en ANSI C. Y vamos a ver, antes de utilizar variables compartidas, es decir, antes de entrar a la región crítica, cada proceso va a llamar a este método que se llama entrar región con su propio número de proceso. ¿Sí? Vean que entrar región, voy a marcarlo acá. Realmente es un procedimiento, un método que recibe un parámetro, un valor entero, que va a ser el proceso que va a entrar en su región. Bueno, aquí cabe decirles esto, es el preprocesador. Define una constante que lo va a llamar false, que va a tener valor de 0. Cuando se refiere a false, se refiere a ese valor. Define otra constante que se llama true, porque en ANSI C no existen los booleanos. En C ya a partir de C++ sí. Entonces, si uno quiere trabajar con booleanos, pues lo que tiene que hacer acá es definir constantes. Y vean que aquí define false como 0, true como 1, y define un n como 2, que es el número inicial de procesos. Y después uno puede venir aquí. Así se definen las constantes acá, para la gente que está dando sus primeros pasos en ANSI C. Entonces, a través de este método, entrar región, que pues recibe ahí, va a entrar con el número de proceso, que puede ser 0 o 1 como parámetro. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que espere si es necesario hasta que sea el turno de entrar. Una vez que haya terminado con las variables compartidas, el proceso va a llamar a salir región, que es este que está acá. ¿Okay? Vean que aquí solo estamos definiendo los métodos. Después en un main es donde seguramente tiene que llamar a entrar región con el número de proceso, salir región con el número de proceso. ¿Sí? Una vez que ya el proceso terminó de trabajar ahí con los recursos compartidos, pues va a llamar a ese salir región para indicar que ha terminado y permitir que los otros procesos puedan entrar en su región crítica si así lo desea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Al principio ningún proceso se encuentra en su región crítica. Después el proceso cero puede llamar ahí a entrar región, indica que tiene un interés de entrar en su región crítica y no hay otros procesos que estén en su región crítica, entonces él puede entrar. Obviamente si ya hay otro proceso que quiera entrar a su región crítica, no va a ser posible hasta que el proceso 1 libere la región crítica, es decir, salga ahí de, de memoria compartida donde esté accediendo a recursos compartidos. Es una solución factible, ¿sí? Lo que pasa es que aquí está pensada para dos procesos, ¿sí? Supongamos de que fuese millones de procesos, entonces habría que ver cómo se comporta. Son posibles soluciones, ¿sí? Que pues depende cómo se implementen y pues de los recursos que posean ahí para poder hacer el control respectivo y de otros también factores como los algoritmos de planificación que se estén utilizando por parte del planificador del sistema operativo, pues los resultados y los algoritmos utilizados me pueden decir si la solución es factible o no. Es una solución por software también. Tenemos esta otra de también exclusión mutua con espera ocupada, que es la de test and set lock. Es instrucción TSL. ¿Okay? Y en este caso de la instrucción con TCL es una instrucción a nivel de lenguaje máquina que realiza dos acciones prácticamente. Una es leer el contenido de una palabra de memoria en un registro y la otra es almacenar un valor distinto de 0 en esa palabra o dirección de memoria.
algunos equipos o algunas computadoras, en especial ya las más modernas que han sido diseñadas para varios procesadores, pues tienen a nivel de hardware un chipcito ahí con para este manejo de esta instrucción TSL, que de hecho si ustedes ven acá en este pseudocódigo que está acá, vean que lo que hay aquí son instrucciones a nivel de assembler, del lenguaje ensamblador. Vean que, por ejemplo, hay TSL, el registro candado, lo que hace es evaluar y fijar el candado. Eso hace esto. Este CMP es comparar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lee el contenido de la palabra en memoria candado, lo guarda en un registro RX, que son registros, les estoy contando a nivel de assembler. Y después almacena un valor distinto de cero en la dirección de memoria. ¿Sí? Compara el registro con cero. Si no es igual, ¿sí? Este JNE significa jump not equal. Si no es igual, pues llama lo que se llama entrar en región. Se regresa acá arriba y retorna. De salir de región, en candado, pues le asigna ese valor de cero y retorna. Eso es todo lo que hace, como entrar y salir de la región crítica mediante TSL. El otro es cómo entrar y salir de la región crítica igual mediante esta otra instrucción, exchange, que es como una variante de TSL. Al final son instrucciones todas por hardware. ¿Cómo se puede evitar o utilizar esta instrucción para evitar que dos procesos entren al mismo tiempo en sus regiones críticas? ¿Sí? Pues en este ejemplo, en este pseudocódigo, a través de estas subrutinas, con este pseudocódigo lo estamos viendo. Para utilizar esa instrucción TSL, vamos a ocupar siempre esa variable compartida que tenga que coordinar o que se encargue de coordinar el acceso a la memoria compartida, porque el valor de candado pues va a ser cero. Aquí supongamos que son dos procesos, ¿sí? Cuando candado es cero, cualquier proceso lo puede fijar en uno mediante el uso de la instrucción TCL y después una lectura o escritura en el recurso compartido. Cuando termina, el proceso establece candado de regreso a cero mediante otra instrucción y así. Y entonces, a ver, en esta subrutina, donde vemos aquí en estas instrucciones, en una especie de assembler ficticio, lenguaje ensamblador, eh, vemos ahí como el manejo que se hace. Seguramente estas instrucciones, porque vean que esta es una solución por hardware, entonces ya estén ahí en una especie de chip embebido, por llamarlo de alguna forma, incrustado, donde ya el chip ya lleva escrito ahí esa información. Ok. Pero, a ver, la conclusión también es que siempre estas soluciones por hardware tienden a ser complicadas, ¿sí? Es el mismo problema que vimos anterior con con la otra solución por hardware, donde podemos correr cierto riesgo ahí al darle a procesos de usuario acceso o que puedan acceder ahí a hardware, y al tratar de entrar en sus regiones críticas de pronto puede ser que no vuelva a liberar o no salga más pues de la región crítica y eso nos pueda generar algún problema. ¿Sí? Bien. Dormir y despertar. Bueno, con estos son las formas o los mecanismos para lograr la instrucción, lograr la exclusión mutua a través de espera ocupada y las distintas variables de espera ocupada. Ahora tenemos otro mecanismo que aún no tiene que ver con espera ocupada, sino que este se llama dormir y despertar. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos, este es un ejemplo del problema de los productores y los consumidores con dormir y despertar.
Déjenme nada más un segundo. Y voy a poner acá un momentito de pausa. Viendo, a ver, dormir y despertar. Ya vimos anteriormente todas las soluciones de Peterson, TSL, son correctas, pero tienen ahí el defecto de requerir lo que se llama la espera ocupada. Se desperdicia tiempo de CPU y pues puede tener ahí efectos inesperados. ¿Ok? Sleep and wake up son lo que se llama, lo que se conocen dos primitivas de comunicación entre procesos que se bloquean. En lugar de desperdiciar tiempo de CPU, cuando no puede entrar a sus regiones críticas, Sleep lo que hace es que el proceso, provoca que el proceso se bloquee o se desactive, lo manda a dormir. Mientras que Wake Up recibe un parámetro que es el proceso que se va a despertar o activar. Entonces, cuando se va a dormir, lo que hace es que bloquea el proceso para no desperdiciar tiempo de CPU y después el Wake Up despierta el proceso que queremos que se ejecute. A ver, como vimos anteriormente, tanto esas soluciones de Peterson como las soluciones de hardware de TSL o Shane, que era una variante, son correctas, pero tienen ese defecto de la espera ocupada. En esencia, podríamos decir que esas soluciones comprueban si se permite la entrada cuando un proceso desea entrar a la región crítica. Si no se permite, el proceso pues solo espera un ciclo hasta que pueda entrar en su región crítica, ¿sí? Entonces, aparte que desperdicia tiempo de CPU, pues podríamos tener ahí efectos inesperados. ¿Okay? El caso del sleep es una llamada al sistema operativo, pues que hace que el proceso se bloquee, se desactive, se suspenda, como ustedes quieran verlo. ¿Sí? Eh, entonces el proceso, ahí cuando llama al sleep, se bloquea, se va a dormir, se desactiva. Y después con el wake up, lo que hace es que pasa a despertar o a ejecutar ese proceso. En este caso podríamos visualizarlo más con el problema del productor, de los productores y los consumidores. Tenemos al menos un proceso productor y tenemos al menos un proceso consumidor. También este problema del productor consumidor es conocido como el problema del buffer limitado. ¿Y de qué se trata? Les voy a explicar, porque también por medio de otros mecanismos para lograr la exclusión mutua uno podría entenderlo mejor aplicándolo a este famoso problema de los productores y los consumidores. Dos procesos, ¿de qué se trata? Les voy a explicar así rápidamente, igual seguramente lo leyeron allá en la lectura de este capítulo. Hay dos procesos que comparten un buffer. Un buffer es un espacio en memoria, ¿ok? Un buffer común, un espacio en memoria. Ese buffer tiene un tamaño finito, ahí. Uno de los procesos, o sea, el productor, va a colocar información en el buffer y el otro proceso, o sea, el consumidor, tiene que sacar información del buffer, ¿sí? El problema surge cuando el productor desea colocar ahí nuevos datos en el buffer, pero ya se llenó. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que en ese momento, cuando el productor quiera seguir produciendo, o sea, siga queriendo colocar datos en el buffer y ya se da cuenta que ese buffer, que es de tamaño finito, está lleno, en ese momento tendría o tendrá que irse a dormir, o sea, se desactiva. Y debería despertarse, o sea, activarse o los procesos consumidores para que esos consumidores comiencen a sacar o a consumir elementos del buffer, ¿sí? De igual forma, cuando los consumidores o el consumidor vaya a consumir algún elemento, pero ya el buffer se encuentre vacío, en ese momento el consumidor debería dormirse hasta que el productor ya haya colocado algo y entonces estar en ese proceso de que, a ver, si el buffer está vacío, los consumidores deberían dormirse. Si el buffer está lleno, los productores deberían dormirse.
Entonces, por ahí, pues creo que podemos entender un poquito más de cómo funciona utilizando estas dos primitivas de dormir y despertar. Ok. Y bueno, y ahí está el pseudocódigo que más adelante vamos a revisar ya más en detalle con los ejemplos que les lleve a la práctica a través de los laboratorios, que creo que es donde podríamos entender mejor esto. Bien. Y otra forma de hacerlo es a través de, o de lograr, otro mecanismo para lograr la exclusión mutua es, pues, utilizando lo que se llaman semáforos. De hecho, ANSI C y C++, pues, tienen librerías ahí para manejo del semáforo. Un semáforo no es más que alguna variable especial ahí. ANSI C tendrá alguna librería, lo que ustedes conocían como una clase semáforo, donde uno pueda utilizar ahí varios procedimientos, funciones o métodos conocidos en Java para poder lograr la exclusión mutua utilizando semáforos. De hecho, hay unos laboratorios que vamos a ver. El semáforo no es más que eso, que una variable especial que me va a servir para restringir, como los semáforos que nos encontramos en la vía pública y que aplica tanto a vehículos como a peatones. Es más que eso, el semáforo va a permitir restringir o permitir el acceso a ciertos recursos. Y también igual nos funciona en esta solución que andamos buscando para lograr la exclusión mutua, para permitir el acceso de procesos a las regiones críticas y puedan pues manipular ahí variables o recursos compartidos. ¿Ok? Y ya veremos en el laboratorio que los valores del semáforo podría tener valor de 0, qué sé yo, y después podría cambiar ahí su valor para mandar a dormir ahí a través de señales, enviar alguna señal a un proceso para que se despierte, enviarle otra señal a otro proceso para que se inactive o se duerma. Entonces es como muy parecido a la solución anterior utilizando las primitivas de Sleep and Wake Up, pero en este caso utilizando semáforos. Tanto los semáforos como esta otra solución para este otro mecanismo para lograr la exclusión mutua, lo que se llaman los mutexes. De hecho, vamos también a hacer un laboratorio donde utilice semáforos y utilice mutexes y van a ver qué interesante, porque vamos a ver por consola cómo afecta una misma variable compartida y cómo cambia el valor de esa variable cuando conmute o cambie de un proceso a otro. Un mutex no es también, no es más que una variable que puede estar puede tener alguno de dos estados, puede estar abierto, desbloqueado, puede estar cerrado o bloqueado. Entonces uno podría decir que es una variable que va a ocupar solo un bit para representarla. Va a cambiar ahí su valor. A nivel o pensando ahí en las librerías de ANSI C, hay ciertas llamadas es como lo vamos a ver, algunas llamadas aquí, para marcarlo por acá, de P3 relacionadas con mutexes. Entonces está el P3 mutex init, el destroy, el log, el try log o el unlock. Y hay algunas llamadas también relacionadas con variables de condición, que también lo vamos a ver, es una variante interesante con mutexes, pero que tiene que ver con variables de condición. Entonces tenemos el pthread con init, que crea una variable de condición, con destroy, con wait, signal o el broadcast, que envía una señal a varios hilos y los despierta. Entonces, en el laboratorio creo que nos va a quedar ya más claro cuando ya veamos ahí el funcionamiento por consola de esto. Bueno, aquí vemos ya un ejemplo, pero después cuando ya les planteé el problema y ya pues lo codifiquemos, creo que lo vamos a entender mejor. Bien. Después tenemos acá monitores, también es otro mecanismo para lograr la exclusión mutua. El monitor pues no es más que una primitiva, otra más, como los Sleep and Wake Up. Es una primitiva de sincronización, pero de un nivel más alto. Es una colección de procedimientos, variables, estructuras de datos
Estructuras de datos, ¿recuerdan cuando creamos nuestras propias estructuras de datos donde definíamos ahí dentro de la clase y una serie de métodos para poder, qué sé yo, cuando vimos o cuando veíamos las listas enlazadas, los famosísimos árboles binarios, los grafos, son estructuras de datos ya más complejas. En este caso los monitores, pues es una colección de variables, de procedimientos, de estructuras de datos de un nivel más alto que agrupan cierto tipo de módulo, un empaquetado ahí, para lograr también la exclusión mutua, ¿sí? Tiene 4 componentes el monitor: la inicialización, los datos privados, los métodos del monitor y una cola de entrada. Y ahí estamos viendo una especie de esquema también del productor consumidor utilizando monitores. Bueno, ese begin eso ya pues no viene siendo Java, me suena más a un lenguaje más antiguo que se llama Pascal, que creo que ustedes difícilmente conocen. La inicialización va a contener, volviendo ahí a esos 4 componentes de los monitores. En el caso de la inicialización, pues lo que contiene es el código a ser ejecutado cuando se crea el monitor, ¿sí? Los datos privados contienen procedimientos privados que solo pueden ser usados desde adentro del monitor y no van a ser visibles fuera de ese ámbito. Los métodos, pues son procedimientos que pueden ser llamados fuera de ese monitor, y la cola de entrada contiene hilos que han llamado algún método al monitor, pero que no han podido adquirir permisos para ser ejecutados todavía. Y a ver, es un mecanismo más, con los semáforos, con los mutexes, la comunicación entre procesos, podríamos decir que es sencilla, sí o no, podríamos decirlo, pero la verdad, haciendo un análisis más profundo, no, ¿sí? Hay muchas circunstancias y esa codificación tiene que quedar muy bien para que, para que sea una solución factible, para que sea una solución sencilla, para que no haya interbloqueo entre procesos, que al final de cuentas siempre es el mayor problema que se persigue ahí, que no se dé. ¿Okay? Con monitores, pues se supone que como es una sincronización a un nivel superior, tiende a ser una mejor solución. ¿Okay? Y en el caso de los monitores, pues tienen una propiedad importante que los hace útiles para lograr la exclusión mutua, y es que solo puede haber un proceso activo, no un monitor, en cualquier instante. Los monitores son una construcción del lenguaje de programación, por lo que el compilador sabe que son especiales, que puede manejar llamadas a procedimientos del monitor en forma distinta a las llamadas que haga otros procedimientos, ¿sí? Y vamos a ver qué más les puedo decir ahí. Les estoy como, ustedes lo revisarán, o seguramente yo esperaría que lo hayan revisado en detalle cuando hicieron la lectura. Y si no tienen tarea pendiente de hacer esa lectura del capítulo, pero en general, pues tenemos que saber que es una posible solución ya de más alto nivel, utilizando también esta otra primitiva, en este caso que se llama monitores. Bien. Vamos a ver qué más hay que decir de los monitores. Pues no, digamos. Bueno, aquí en esta filmina podemos ver como la estructura de un monitor. ¿Sí? Ahí pues tiene un área ahí de espera el monitor, tiene una entrada, tiene una cola de los procesos que van entrando al monitor. Ese es el monitor en sí. Esta es la estructura de un solo monitor. Y pues ahí se los dejo a ustedes para que lo puedan revisar. También acá el mismo ejemplo del productor y el consumidor, pero utilizando monitores. En este caso es una solución del productor consumidor utilizando monitores y utilizando el lenguaje de programación Java.
Entonces aquí hay un hilo, vean, un hilo productor, extiende thread, ¿ven? Es un hilo. Y hay un hilo consumidor y hay un hilo nuestro monitor. Aquí está el monitor. Crea ahí un buffer y crea unos contadores, unos índices y hace la sincronización. Solamente ustedes cuando vieron hilos ahí en el curso de programación 2, pudieron, en Java probablemente, pudieron ahí pues entender cómo se sincronizaban, cómo funcionaban. En algún momento podríamos también dar un ejemplito, este mismo ejemplo del monitor en Java, o yo se los puedo traer ahí para que ustedes vean cómo funciona bien. Bien, entonces tenemos esta parte de los monitores y vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos lo que es la exclusión mutua, pero utilizando lo que es el paso o transmisión de mensajes. ¿Sí? Bueno, va muy bien, este de exclusión mutua a través del paso o la transmisión de mensajes. Es una técnica, como bien dice ahí, empleada, una técnica empleada para aportar o para lograr esa sincronización entre procesos y permitir la exclusión mutua de manera similar a como se hace con los semáforos y los monitores. En este caso, tenemos algo que se llama el MPI, que es el Message Passing Interface o la interfaz de paso de mensajes, o Message Passing Interface, que es un estándar que define la sintaxis y la semántica de las funciones contenidas en una biblioteca de transmisión o de paso de mensajes, diseñada pues para ser utilizada en programas que permitan o que manejen la existencia de multiprocesadores, que la verdad son la mayoría hoy en día, por dicha. En el caso de C, se hace a través de esta librería, vean qué interesante, ya la podríamos utilizar. El include, el MPI, esa Spacing Interface.h, es esa librería, es una gran biblioteca que tiene todos los métodos, funciones y procedimientos que ocupamos para lograr la exclusión mutua utilizando este mecanismo que es el paso o la transmisión de mensajes. ¿Okay? El paso de mensajes, pues es una técnica que lo que nos tendría que aportar es sincronización y lo que perseguimos, la exclusión mutua, como lo hacen otros mecanismos, como les dije anteriormente, específicamente semáforos, monitores. ¿Cuál es su característica principal? Que no precisa de memoria compartida. Eso es importante, por lo que pues, toma relevancia en la programación, sobre todo en sistemas distribuidos. Los elementos principales que intervienen acá son el proceso que envía, entonces va a haber un proceso que es el que envía, porque acá no precisa de memoria compartida. Entonces va a haber un proceso que es el que envía y va a haber otro proceso que es el que recibe. Y a ver, ese algo más en el pase de, o en pasaje de los mensajes, eh, o ese algo más bien es ese paso de mensajes, es el contenido, lo que va ahí. Bueno, en este caso utilizas las dos primitivas, send and receive. ¿Y qué más tenemos que decir? La sintaxis podría ser send, destino y el mensaje, y en el receive, en la otra primitiva, tendría que ir el origen y el mensaje. ¿Sí? Y es una técnica más, o un mecanismo más, pues que tendrá ahí sus formas de diseño. Aquí vean que también está el problema del consumidor, del productor y el consumidor, utilizando este mecanismo de paso o transferencia de mensajes
No lo tengo como caso de uso, pero perfectamente lo podríamos utilizar. Ya sabemos que tenemos tenemos ahí la biblioteca o la librería mpi.h y pues ahí ya podríamos entonces montar un ejemplo específico. ¿Sí? Así, a razón de cultura general, esta técnica pues se utiliza mucho en computación científica. ¿Sí? Y vamos al último que nos compete el día de hoy, ya para finalizar, y tiene que ver con barreras. Es un método de sincronización que obliga a un grupo de hilos o procesos a parar, poniendo una barrera. En este punto, sin poder ejecutar las líneas siguientes de código hasta que los restantes hilos o procesos hayan alcanzado esa barrera. Hay una línea de tiempo, vea, por ejemplo, aquí estamos viendo, en este ejemplo, o en esta gráfica que está acá, para llamarlo mejor, aquí estamos viendo procesos que se acercan a una barrera. Ya en B vemos todos los procesos, ¿ya? En esta línea de tiempo. Aquí en B vemos todos los procesos bloqueados, excepto uno, que es C, que todavía no ha llegado a la barrera. Y en C, acá, siempre en la misma línea de tiempo, lo que vemos es cuando el último proceso llega a la barrera, ya pues los deja pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero comentar? Una barrera es un método de sincronización que entonces lo que tiene que hacer es que para un grupo de los procesos. Significa que todos los que implementen esa barrera deberán detenerse necesariamente en ese punto sin poder ejecutar las líneas o las siguientes líneas de código hasta que ¿qué? Hasta que todos los restantes procesos oídos lleguen a esa barrera. Y este último mecanismo de sincronización está destinado más a grupos de procesos en lugar de situaciones del tipo productor-consumidor, ¿sí? Algunas aplicaciones se dividen en fases y tienen la regla de que ningún proceso pueda continuar a la siguiente fase. Entonces, cuando se hace funcionamiento de aplicaciones que funcionan así en fase, esta solución es la que pueda funcionar bien ahí. ¿Y por qué? Porque para lograr ese comportamiento se coloca la barrera al final de cada fase y listo. Hasta que todos lleguen, no podemos pasar a la siguiente fase. ¿Okay? Entonces ya productor, consumidor no tomaría relevancia con este mecanismo que se llama barreras. Y listo, ya con esta solución hemos visto pues todos los mecanismos para lograr la exclusión mutua. Me queda grabarles en la clase asincrónica sobre a partir de problemas clásicos de comunicación, que serían estos, la cena de los filósofos, el problema de los lectores y escritos, explicarles un poquito más a fondo de qué se trata cada uno de ellos y mostrarles algún pseudocódigo ahí de cómo se puede resolver cada uno de ellos. Bueno, para cerrar acá el video, de mi parte es todo. Que la pasen bien. Chao.